Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 15 de febrero de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo don José Manuel Lestón, es profesor de Humanidades. ¿Qué tal, don José Manuel? Buenas noches, Muy bien, bienvenido. Un placer. En la esquina de la mesa, doña María Trigo es abogada. ¿Qué tal, doña María? Buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches. A mi izquierda, don Vicente Fernández, es abogado especialista en urbanismo. ¿Qué tal, don Vicente? Buenas noches, bienvenido. Un placer. Y en la esquina de la mesa, don Gaspar Barrón, es periodista y empresario de medios de comunicación, delegado también de Intereconomía Galicia. ¿Qué tal, don Gaspar? Buenas noches. Muy buenas noches, y bienvenido es un placer una vez más estar aquí en La Bitácora. Bien, pues bienvenidos a los cuatro. Empezamos con la primera noticia de la noche. Ayer difundía la agencia Reuters una noticia, al parecer noticia falsa sin contrastar, y yo quería que reflexionáramos aquí sobre el daño que se puede hacer, el daño que puede hacer la prensa, los periodistas en general, cuando no contrastamos la información y sobre todo cuando hay una mala intención detrás. Lanzo la pregunta para que ustedes opinen en el orden que quieran. Sobre el papel de la prensa, cuánto daño se puede hacer, qué es lo que ocurrió ayer, qué podemos columbrar. Obviamente, cuando se habla de déficit y de una crisis económica financiera como la que estamos atravesando, la prensa tiene mucha importancia y mucho poder, porque al decir una cosa aparentemente sin contrastar, aunque no tengo la varita mágica para poder verificar que no es cierto lo que se dijo, pues sí que se perjudica, porque la confianza de los mercados y las inversiones pues, van siempre en contra de un país que asombra por una sombría duda que se ha puesto sobre el mismo. ¿Qué ocurre? Que la agencia Reuters, que creo que es referencia en los mercados, como quien dice la Biblia, ¿no? Pero en este tipo de temas de mercados, pues claro, afirmar una cosa de esas, como otras veces también se ha criticado a las agencias de calificación, porque no siempre sus análisis o diagnósticos son totalmente certeros o pueden ser motivados por intereses ocultos, pues siempre es perjudicial para la prensa. En efecto, la noticia era que España habría inflado las cifras de déficit para presentar una corrección superior a la real. La prensa no inventa. Lo que pasa es que en la prensa nos encontramos que... Pero tiene que contrastar. Sí, pero ahí voy yo. El contraste lo haces si a lo mejor te están metiendo una goleada. Quiero decirte, no es nuevo que en este país, y voy a dar un dato concreto, al exministro Caldera, cuando era ministro de Trabajo, pues en el Parlamento salió en cierto momento a contar una historia que estaba auténticamente manipulada por su propio equipo. Y la prensa se hizo eco de aquello, y él dio la cara como un campeón, y después recibió por todos los lados. Entonces, la prensa no inventa, la prensa tiene que contrastar, efectivamente, pero si la manipulación y digamos que la trama tiene un fondo, es difícil que podamos, no vamos a buscar un detector de mentiras para saber si el que nos lo está contándonos la verdad. Yo no quiero matar al mensajero, además claro, se hace demasiado a menudo matar al mensajero, pero bueno, que no estaba contrastado y que... Sí, pero es que ahora habrá que buscar a ver quién es el que dijo lo que dijo, para que se publicara lo que se publicara. Y dónde se cocinó, ¿no? Y dónde se cocinó, que ahí está. José Manuel, agencia de calificación. Yo voy a dar Déjelo para después, sí, que tenemos unas palabras precisamente de Alfonso Alonso. Como José Manuel, pues... Sí, pero luego sí. De todas maneras, a mí la noticia desde un principio me parece bastante absurda. Es decir, cuando la trampa real era maquillar los déficits al revés, no diciendo que hay más, sino que había mucho menos, resulta bastante absurdo que lancen esta noticia. ¿Qué pasa? Que Rajoy, como bien decía el profesor Rayo en Libertad Digital, quiere emular a la izquierda, es decir, quiere hacer trampas para emular a la izquierda que le critica. A mí me pareció bastante absurda la noticia. No, pero esto no se habría cocinado más bien desde la izquierda, desde los socialistas, apuntan a un determinado gabinete, que sí... Exacto. Bueno, no quiero decir nada, sí, se decía de Almunia, ¿no? Alguien que lo conoce y conoce su talante, pues dice que no, que es impensable pensar que desde su gabinete pueda, bueno, pues salir una falacia de tal. Hay un dato.
Sí. Con relación a esto. Es que ayer mismo se filtró una noticia del propio Banco de España con signos alarmantes, y atención a este dato, de la falta de liquidez de los bancos. Eso se movió y hubo quien dijo, caramba, esto puede ir por ahí. Y tú sabes que muchas veces de una insinuación acaba siendo una gran noticia. No olvidemos que esa noticia es falsa, pero igual si empezamos a escarbar podemos dar datos de cómo está la verdadera situación. O sea sí, que, no, a veces claro. sí, a veces tirar del hilo es más, yo me alegro de que eso haya salido. Fíjate lo que te digo. De que esto esté en el debate, sí, ¿no? de que esto, efectivamente, porque a lo mejor de ahí se sacan otras verdades que todavía España no conoce. Y si no salen esas cosas, difícilmente pueden salir, porque ponemos la venda y no vemos la realidad. Que yo, don Gaspar, no niego que haya habido algún tipo de cocina, ni tampoco mató al mensajero, pero a veces se hacen eco la prensa y a veces también con cierto acierto, y yo también me alegro de que haya salido esto a la luz, se hacen eco de ciertas rumorologías o simplemente pues comentarios de pasillo, sí, tanto en las altas instituciones. Eso es intolerable. Y eso siempre es bonito pues claro, que salgan estas cosas para hacernos reflexionar sobre el posible trasfondo si se escarba. Querido José Manuel, acuérdate, hoy miércoles lo estamos diciendo en la bitácora en directo, sí. Esto no acaba aquí. No. Garantizado. A mí es una noticia que me da miedo. A mí es una noticia que me da pero miedo. No deja de ser a lo mejor real. Primero, porque si efectivamente esto es cierto, si esto fuese cierto, estaríamos volviendo a la época en la que en el Partido Socialista, en el gobierno, también nos mentían acerca del déficit, de la situación, del número de parados, de la situación económica. Exacto. Es decir, volvemos otra vez a que nos estén engañando. Si esto no es cierto, también me preocupa porque una agencia como Reuters se hace eco de una noticia que puede causar mucho perjuicio a un país como España. Ahora, si eso fuese cierto también, me daría miedo el que por parte de Rajoy nos esté engañando de nuevo a los ciudadanos, aplicando toda una serie de medidas y toda una serie de recortes, justificándose en ese déficit que al final se puede ver que realmente no es cierto. Entonces, es sorprendente la noticia. Sí. A mí, tildarla de trampa absurda me da miedo. Es que yo no sé por qué sale esta noticia. ¿Sabes cuánto y a causa tardaron de qué? Porque cuando el río suena, agua llega. Ahí voy. ¿Sabes cuánto tardaron en desmentirla? 8 horas. Bien, entonces algo hay. Se echaba mucho en falta. 8 horas. Se echaba mucho en falta que no hubiera un comunicado. Claro, sí, 8 horas. 8 horas. Además o sea, que Bruselas ha desmentido que no se conocerán los datos, las cifras de déficit hasta finales de este mes. Claro. Y no sé si el día 23 es una fecha importante como fecha tope para que se presenten los presupuestos que la propia Comisión de Asuntos Económicos, a la cabeza del señor Rehn, le está implorando al señor Rajoy, presidente de nuestro gobierno, para que ya los presente de una vez. Pero claro, está el trasfondo de la Junta de Andalucía, que también pues parece que no, pero ahora intenta... han dicho que se olvide de la Junta, que lo haga cuando pueda, ¿eh? Claro. O sea, que han cedido ahí. Lo que pasa es que si vamos a las cifras, habría que empezar a preguntarse cuál es la deuda, por ejemplo, de los bancos españoles. Porque eso es, en fin... Pero lo hablaremos sí, pero si eso fuese cierto, realmente todos aquellos que justificamos, porque yo me incluyo, todos los recortes o incluso la subida de impuestos, y en esta mesa lo he defendido con la muela de atrás, pese a que efectivamente la subida de impuestos nos afecta a todos, ¿no? Pero que hemos defendido las medidas tomadas por el Gobierno justificándonos en este déficit, si ahora mismo eso se demuestra que no es cierto, entonces es que el gobierno de Rajoy cae. Porque ¿qué confianza está transmitiendo entonces? No sé, y además la palabra, es confianza, porque además daros cuenta que todo el sistema monetario está basado en la confianza. Vivimos un sistema monetario fiduciario. Y en cuanto empiece a tambalearse esta cuestión de la confianza, eso puede generar unos efectos muy perversos. Entonces, es muy peligroso. Nos estamos moviendo en terrenos donde muchas cosas penden de un hilo. Vamos a ver. Vamos a, no sé, dejar pasar un poquito a ver cómo discurre esto. Que es importante. Los bancos tienen 800.000 millones de deuda con los bancos europeos y americanos.
y aquí reto a cualquier banquero, no bancario, que desee debatir, vamos a debatir. Y voy a dar otro dato más. Un informe que tiene el Gobierno, el decrecimiento del Banco de España, menos 1,5%. Esa fue la herencia de Zapatero. El decrecimiento del Fondo Monetario Internacional, del famoso FIN, el 1,7%. Y el decrecimiento real, el menos 3%. ¿Qué quiere decir esto? Esto se llama depresión. Lo pintemos como lo pintemos. Entonces, volviendo a la noticia de Reuters, tienen muchos informes, porque evidentemente un periodista se nutre de información. ¿Qué ocurre? A veces no la puede sacar, porque no es el momento, no ha tocado. Pero si a lo mejor siguen por ahí, o se tercia de otra manera, aparece el documento del informe. Y entonces ahí está la historia. Bien. Pero esos son los datos, ¿eh? Eso es lo que tiene la deuda, verdaderamente, los bancos la deuda que tienen, el resto hojas de molino, o sea, no tiene más historia. También se está diciendo que la Unión Europea podría sancionar a España por esperar a las elecciones andaluzas del 25 de marzo, el poner en práctica pues una serie de medidas. Una pincelada sobre esto y ya pasamos a otro tema. Lo hemos comentado en este momento ya sancionar. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, que lo gordo vendría después de las elecciones andaluzas. Pero las sanciones ya vienen ahí desde siempre. El rollo de la sanción. Es la clásica. Los políticos están inmersos en el problema institucional, ¿no? Son cortoplacistas. Ningún político toma medidas pensando en las generaciones futuras. Ellos, su negocio es ganar elecciones. Y no piensan en el bienestar de sus ciudadanos, piensan en ganar las elecciones. Primero las generales, luego las andaluzas. Pero qué feo es lo que dice don Vicente. Porque ¿Y acaso es lo contrario? Porque, bueno, hay que sopesar además los efectos de cada una de las medidas, ¿no? Sí, es que realmente es el gran defecto institucional, uno de los grandes males de la democracia, el cortoplacismo de los políticos. Sí. Es que realmente llegar a esa conclusión es terrible, ¿no? Es terrible. Pero es lo que hay, no hay otra cosa. Ya. Lo que pasa es que esto se empieza a parecer al caso griego en algunas cosas. No se toman medidas, se miente por parte de un gobierno, da igual el entrante o el saliente, aparentemente, estoy diciendo que sean mentiras, aparentemente, o bueno, una mala interpretación de la prensa o pocos datos, pero ahí no quiero meter porque ya lo arreglamos en el anterior paso. Entonces, se comienza así en el caso griego, se dice que se van a tomar sanciones, las sanciones se demoran, y aparte que se demoran, esto cumple un protocolo a nivel de la Comisión Europea de plazos y de fechas y de adopción de medidas. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, hay que diferenciar, y voy a leer 10 segundos para ser lo más exacto posible, entre un procedimiento de desequilibrio excesivo a un país, con apertura y obligación hacia ese país para que abra una serie de medidas con fechas y tal, y un procedimiento por déficit excesivo, que sería el caso que nos ocupa ahora, que es más flexible. Entonces, bueno. Estamos hablando de un 1% de sanción. Hoy en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Rubalcaba le preguntaba a Rajoy, era su segundo cara a cara de la legislatura, sobre el efecto de estas medidas a corto plazo. Le preguntaba si creía en ellas. Estas eran las palabras de Rubalcaba. Usted en realidad presenta una enmienda a la totalidad a nuestro sistema de relaciones laborales, una enmienda a la totalidad al que hemos creado en democracia. Se lo simplificaré. Se podría decir que su reforma laboral es algo así como lo siguiente: o aceptas la bajada de salarios o ahí tienes la cuenta. Y, señor Rajoy, esa no puede ser la fórmula para crear empleo en España. Muchas gracias. Bien, pues Rajoy le contestaba esto. Yo creo que sí. Lógicamente, si no lo creyera, no las tomaría, o tomaríamos otras distintas. Creo que también hay que tomar más, y en eso estamos trabajando. Y todas estas medidas, aprovecho la oportunidad para decírselo, creo que no van a producir efectos en el corto plazo por la situación económica que está produciendo nuestro país y por el entorno internacional, especialmente por el entorno europeo. Pero creo que estamos sentando las bases para crecer en el futuro de manera sostenida y estable y, por tanto, para generar empleo, que es el principal objetivo que tiene el Gobierno que presido. Gracias. Se crea efectivamente un contrato para contratar jóvenes. Es que de lo que se trata es de facilitar la contratación de jóvenes, se le da un cambio a la formación y es verdad que aquí van a perder muchas posibilidades o mucho poder, si quiere usted, tanto las organizaciones empresariales como las sindicales, pero es que nosotros tenemos que gobernar para la gente, para los trabajadores.
No sé si Rubalcaba y toda la oposición habrá quedado convencido de don Gaspar. Yo creo que él tiene que salir a decir algo, porque si no hablan, enferman, pero evidentemente el presidente Mariano Rajoy le ha contestado bien. Contesta, o sea, si algo tiene Mariano Rajoy es que es un parlamentario de lujo. Y Rubalcaba está en esa posición, tiene que estar en la oposición y tendrá muchos años de oposición porque, entre otras cosas, no saben hacer otra cosa, es donde mejor están, ¿no? Pasaba un poco como el gobierno de la Xunta. El gobierno de la Xunta, donde mejor están los del BNG, pues es en la oposición, porque gobernar ya se ha visto lo que ha pasado cuando gobiernan, ¿no? Con relación a lo que dice Rubalcaba, es más de lo mismo. O sea, tienen 4 líneas, los asesores les ponen 4 líneas y ahí repiten, y ahí se quedan. Pero al final no hay tampoco propuesta, porque no olvidemos que estamos hablando de un vicepresidente, de un ex vicepresidente del gobierno, que logró 5.300.000 parados, cifra oficial, porque la real llega a 7 millones de parados, que eso es lo grave. Doña María. Bueno, yo creo que tiene que escenificar una oposición, lógicamente. Exacto, claro. Rubalcaba es el jefe de la oposición y tiene que decir algo. ¿Y qué es lo que tiene que decir? Pues oponerse a todas las medidas que adopte el gobierno. Ahora, ¿cuál es la credibilidad de Rubalcaba en este momento? Yo creo que es nula. Sí. No es un personaje cualquiera, no es un político cualquiera, es un político que ha estado durante muchos años en cargos de relevancia institucional y que lo ha hecho muy mal y que las consecuencias del gobierno en los que él participó pues son nefastas. Con lo cual, ¿qué nos puede decir Rubalcaba? Pues lo que quiera, oponerse a la totalidad. Es la enmienda a la totalidad de lo que haga Rajoy. Ahora, efectivamente, las medidas que pueda tomar Rajoy, yo no sé si van a ser a corto plazo, van a crear empleo o no van a crear empleo. Nadie lo sabe, porque es un futurible, son unas expectativas, son unas medidas que se toman con una intención. Esperemos que efectivamente tenga razón Rajoy y sus ministros, de Guindos y Montoro en este caso, y todas las reformas que se están adoptando sirvan para crear empleo, que en realidad es lo que pretende todo el país en este momento, ¿no? Aunque no sean las inmediatas, sí sentando las bases para un futuro. No, que Rubalcaba está, como siempre, en su mismo papel de gobernante desde la oposición. Ya estuvo gobernando y es copartícipe de la ruina del país en todos los niveles, y siempre pues es más fácil no hacer nada, esperar a que el nuevo gobierno resuelva todo, dejarle toda la huerta, el labradío, como tierra quemada, y a partir de ahí ya saldrán las movilizaciones sociales en todos los ámbitos fomentadas desde la izquierda, tanto aquí a nivel gallego, como luego hablaremos, en otros temas como a nivel nacional, etcétera. De todas maneras, la demagogia es tan brutal que cómo se puede seguir mandando ese mensaje a la opinión pública de que bajan los salarios, pero ¿cómo no van a bajar los salarios? ¿Cómo se puede pretender subir unos salarios cuando, como decía antes Gaspar, estamos en un panorama completamente recesivo? O sea, vamos a una recesión económica y vamos a subir los salarios. Pero estos señores que quieren más paro todavía. Si el argumento es completamente... No sé cómo se puede seguir mandando esos mensajes tan irresponsables a la opinión pública. Yo creo que no hay que buscarle una causa o una justificación al argumento de Rubalcaba. Es simplemente la oposición. Para hablar de Rubalcaba, era para hablar un poco de la reforma y preguntas-respuesta, etcétera, ¿no? Porque de Rubalcaba creo que todos lo conocemos muy bien y todos seríamos capaces incluso de hacer un perfil bastante exhaustivo de él, ¿no? Yo hasta cariñosamente lo trato. Sí, porque ya no, ya como a Zapatero, ¿no? Exactamente. Ya, en efecto, sí. Bien, pues salían a colación aquí hace un momento las famosas agencias de calificación. Moody's rebajaba nuevamente la calificación a unos cuantos países, entre ellos España. Sin embargo, los mercados han reaccionado bien ante las nuevas medidas adoptadas por el gobierno, y la deuda de hace 2 días, bueno, pues salió muy bien la subasta. El portavoz popular, Alfonso Alonso, dice que cada vez entiende menos, no obstante, a las agencias de calificación. Y respecto a esto de Moody's, yo confieso que cada vez entiendo menos esto de las agencias de calificación. No lo entiendo muy bien. Y yo, que además, creo que no lo entiende nadie, porque que no lo entienda yo, que no soy economista y no soy experto en cuestiones financieras, pues sería lo normal, pero yo creo que los demás tampoco, porque rebajan la calificación al mismo tiempo que valoran muy bien las reformas que se están haciendo, y luego resulta que hoy no subasta del Tesoro y se coloca a mejor precio que nunca. Entonces, no lo estoy entendiendo muy bien qué es lo que está
ocurriendo o si no hay un desfase entre estas calificaciones y que quizás la realidad va por delante y más deprisa que las calificaciones, ¿no? Entonces no se sabe si califican el tiempo presente o califican un tiempo que se está yendo y que pertenece al pasado. Pues yo aquí al señor Alonso tengo que darle las gracias porque me siento normal, porque yo tampoco entiendo qué es lo que ocurre con las agencias de calificación. Don Vicente, usted seguramente nos lo explica. Hombre, la cuestión es que estas agencias dependen de su prestigio, es decir, depende del caso que le haga la gente. Parten de unos criterios técnicos, valoran una serie de condiciones y suben o bajan las calificaciones. Pero lo que digan estos señores no tiene que ser aceptado por los mercados. Ya hemos visto que hay una agencia, en este caso es una, porque tampoco estamos hablando de todas, que hace una calificación, pero sin embargo los inversores van por otro lado. Yeah. Es decir, eso simplemente es un sistema creado que sirve para dar una orientación a los inversores, pero de ahí a que le hagan caso o no, depende de otra serie de variables. No hemos de considerarlos como, es decir, ni son una gente completamente angélica ni son unos malvados, ¿no? Hacen su trabajo, mejor o peor, y el que la gente le haga caso no dependerá de cómo haga su trabajo, pura y simplemente. Yo creo que no hay más secreto que ese, ¿no? Lo cierto es que cuando una dictamina, cuando una opina, luego vienen ya las otras al poquito tiempo. Lo que tiempo. Tampoco puede suceder es como se está haciendo, por ejemplo, a mí el caso de Italia me parece vergonzoso, que se esté coaccionando desde el Estado a agencias, porque cada vez que una agencia de estas le cambia la calificación en Italia, le meten a la policía a registrar las sedes. Eso me parece un poquito moviéndose en los bordes de la legalidad, ¿no? Mira, me ha recordado el caso de Francia, cuando le iban a quitar la AAA y al final también el gobierno francés estuvo criticando a las compañías, bueno, a las agencias de calificación. Lo que no me parece bien, tampoco digo si son mejores o peores, es que una agencia pueda tener tanto poder para quitar o no quitar la confianza de los mercados, que igual luego en la realidad no tienen tanta, porque los mercados son conocedores de todo lo que se mueve en estos temas, ¿no? Pero ya de cara a la opinión pública, la de a pie, la que no se mueve en estos mundos, sí que puede tener un poco de cierta influencia lo que puedan decir o no, y más si hay periodos electorales cercanos o anteriores. Para eso está la bitácora, para contar la verdad. Esa es la historia. Mira, yo las califico como los del EGM de medición de audiencia. Para mí es lo mismo. O sea, según quieras, estás arriba o estás abajo. Estoy convencido de que todas estas agencias tienen intereses, y algunos se descubrió. Hubo algún escándalo en ese sentido. Y ya no quiero decir de Lehman Brothers, que acababa de ser lo mejorcito del mundo y en 48 horas quiebra. Es decir, las agencias, sí, tienen su visión, pero partidista con toda seguridad. O sea, tienen por una razón, vamos a ver, por una razón tan simple. Los medios mueven, y ellos mueven a los medios. Hay una serie de intereses. Entonces, según vaya la cuerda, pues tiras de un lado para otro. ¿Qué ocurre? Dinero efectivo, o sea, estas cosas no se mueven con dinero cash, es todo papel, es todo volátil, no existe el dinero, y a ellos les da igual, y mañana te cambian y después te vuelven a contar otra historia. El mejor ejemplo que puedo poner es que son, para mí, lo mismo que las empresas de medición de audiencia, cuando la verdadera audiencia te dice lo que hay, pues en otro tipo de búsqueda. Pero el interés, don Gaspar, por el que se mueven, o el partidismo que adoptan en cada momento, tiene que verse rendido de algún tipo de beneficio. Claro, yo ahora la memoria me falla, ¿no? Pero creo recordar que fue este verano pasado o el anterior, es que ya no lo tengo muy claro, cuando precisamente a Modis le descubrieron una historia en Londres que quedó muy perjudicado. Bueno, después se tapó porque se dijo que sí, sí, que sí, no, pero ahí quedó. No se tiró, pues porque si tiras de eso a lo mejor tienes que tirar de otros. Ya. Pero te puedo asegurar que si mañana se abre un apartado de investigación con todas estas agencias, empezamos a buscar dónde tienen intereses cada uno de ellos, nos encontramos que lo van a tener en donde mañana, si es fácil, sí. O sea, si es que es la famosa información privilegiada que ya en España ha sido, tú como abogada lo sabes, ya ha habido casos en los tribunales, el asunto, creo recordar, de Telefónica, en fin, hubo varios casos. Eso es lo que es las agencias,
¿Qué pasa? A nivel global se llama Moody's, a nivel de España se llaman lobbies, pero no dejan de ser así, o sea, eso está funcionando ahí. Yo no creo en ellas en absoluto, es más, basta que digan una cosa para que ocurra la contraria. Y sobre todo cuando profundizas y ves el ranking que tienen, digamos, de activos dentro de diferentes compañías. Porque los gobiernos pueden mediatizar un poco lo que ellas dicen y José controlarlo, por Manuel, eso no puede ser 2 y 2 más 4. Claro, esa es la historia. Es que María. Bueno, ya hablamos en otras ocasiones de las agencias de calificación y hablaremos y comparto esa idea. Son empresas privadas que se mueven con intereses como no puede ser de otra manera y están participadas pues, por entes y por fondos de inversión que tienen también sus propios intereses y que lógicamente van a responder a sus socios y al capital que la sustenta. Bueno, efectivamente las agencias de calificación se mueven por el prestigio, que era lo que comentábamos antes. Ese prestigio yo creo que ahora mismo, a la vista de este nuevo escenario en el que sale deuda y todavía se vende mejor, pues ya se ve que el prestigio lo están perdiendo. Totalmente. ¿Y lo están perdiendo por qué? Pues por todas estas cuestiones que han salido a la luz pública. Esos informes que se han visto que tenían ocultos, que no responden de total manera a la verdad y que efectivamente pues no hay más que comprobar que las agencias se mueven y dan unas calificaciones por un lado y los mercados se están moviendo por otro. Bien, vamos con otro tema entonces. Entre negociación y negociación, los sindicatos se preparan para la huelga. Cándido Méndez dice que hay que parar la reforma laboral porque esto provocaría, si no, un cambio social del que solo se salvaría una minoría. Tocho, por su parte, dice que no nos preocupemos por la huelga, que la habrá. Oímos al señor Tocho. Todo llegará. Todo llegará. Hablaré de la huelga también. Vamos a hablar de la huelga también. Cada uno de quienes estamos aquí, cada uno y cada una, vayamos a nuestras empresas, a vuestros centros de trabajo, a explicar de verdad a la gente el sentido de la reforma, a contrarrestar la propaganda que desde el ámbito del gobierno ya se está deslizando, desde la descalificación a el cuento de hadas de una reforma para resolver dentro de un tiempo el problema del paro mientras cae la economía. El día 19, las calles de España y el 29, a la llamada de la Confederación Europea de Sindicatos, tienen que ser un auténtico clamor, un hervidero de gente. Desde luego así yo creo que no se arregla la situación y bueno, pues este mitin tan fuera de lugar, tan inoportuno. Este grita más que Carmecita Chacón. No, desde luego, que usted le llama la niña gritona, ¿no? Sí, pues sí. mira, hay que también, no sé, ponerle un apodo. Es que... No, este es Bubu, el otro es Yogi. Sí. Pero es que estos señores, de verdad, es una cosa... Esto es agitación pura y dura. No, agitación es que no agitan a nadie, Sí. porque aquí agitan a 4 liberados que los pobres no dan para mucho, porque yo estuvimos haciendo el seguimiento en la última huelga general y la verdad es que el tejido sindical da mucha pena, porque no tienen ni relevo generacional, ¿eh? Porque te encuentras a los liberados de siempre, al que va por la mañana, luego a desayunar y a tomarse el vino. Esa es la huelga general de estos sindicatos. No, es que es una broma pesada, pero muy pesada, porque nos cuesta mucho dinero a los españoles. Nos cuesta mucho dinero, sí. Mira, aquí se ve muy claramente la diferencia con aquellos líderes sindicales como Nicolás Redondo y Marcelino Camacho, siempre con las divergencias ideológicas que se pueda tener en cada momento. Y se ve porque esto es lo mismo de los últimos años. Chantaje a un gobierno, ya sea desde la oposición o desde otro gobierno afín a estos chantajistas, así tan claro como suena lo digo, y al mismo tiempo que el chantaje, pues siempre es mantener esa red clientelar de privilegios, beneficios que siempre tienen tanto los nacionalismos como la izquierda nacional, poco nacional en este país. Son los mismos de la desmemoria, más que memoria histórica o memoria histérica, que subyace debajo de esto. Así un país nunca puede hacer ninguna reforma ni laboral, ni financiera,
ni económica, ni nada, porque es que lo que hay que mirar siempre es que hay que profundizar y hay que también perder a veces algún privilegio, como tú bien decías, don Vicente, antes, que es que no se quiere ni rebajar los salarios, pues igual para mantener el trabajo será posible y mejorable, pero será importante rebajar algo los privilegios de los trabajadores, muy a su pesar, y les entiendo también, pero también tienen que valorar si es mejor estar totalmente en paro y como muchas familias sin ningún tipo ya de prestación por el desempleo, para llegar a un convencimiento de que hay que cambiar las cosas. A mí este discurso me parece de una hipocresía total y absoluta. Porque estos señores que ahora claman en favor de los trabajadores como representantes sindicales, ¿en dónde estaban cuando se fueron incrementando el número de parados y no salían a la calle y no se manifestaban en contra de un gobierno que no estaba adoptando ninguna medida para evitar todos estos despidos, todos los cierres de las empresas, que ahora mismo es lo que tenemos que solucionar? Salen ahora diciendo que efectivamente hay que salir a la calle, que están haciendo recortes a los derechos de los trabajadores, pero ¿qué más recortes quieren los trabajadores que el haberse quedado en paro? En este momento lo único que tenemos que hacer es intentar buscar soluciones para buscar empleo, para que se siga creando o para que se empiece a crear de nuevo empleo y que toda esta gente que ahora mismo pues, ya no cobra absolutamente nada, pues pueda empezar a trabajar, pueda ejercer ese derecho que tiene constitucional del derecho al trabajo. Y ellos lo que tienen que hacer como representantes sindicales es apoyar las reformas para que el mayor número de trabajadores pueda mantenerse en sus puestos. Y todos tendremos que recortar nuestros derechos, efectivamente, pero no los trabajadores solo los que ellos representan, todos, porque los autónomos también tenemos que recortar nuestros derechos y nuestros privilegios. Y la clase empresarial, 3/4 de lo mismo. ¿Quién no está recortando en este momento? Nadie. Que los autónomos ya recortan porque el consumo también les baja para no, su se propio recorta en todos los rendimiento sentidos. laboral, ¿no? Pero es que vamos, y ya acabo, hacia el caso griego. Si no se toman medidas, al final va a haber más conflictividad social, va a haber más peligros a nivel laboral, y eso es donde estamos. Yo es que estoy convencido que acabaremos como en Grecia, pero aparte Ay, de no eso, diga eso. Sí, sí, eso es mi... Yo no sé si soy un pesimista con la verdad o un pesimista puro, pero eso es lo que pienso. Vamos a ver, para mí, tenemos unos datos con los cuales podemos asegurar que los sindicatos en estos momentos están muy preocupados porque han perdido el control de los llamados cursos de formación. Eso es mucho dinero. ¿Vale? Entonces, tanto Méndez como Toso, primero, a mí me da pena que Toso sea gallego, eso ya es lo primero, ¿no? Cuando aquí se discutió en una ocasión que el calificativo de gallego, pues no, lo de gallego es así, y me da pena que sea gallego. Bien, creo que ha llegado el momento de que a los sindicatos se les ponga luz y taquígrafos, eso es fundamental, o sea, estoy convencido de que son imprescindibles los sindicatos en una democracia, pero con control, porque es que si no alimentas la víbora y la víbora es incontrolable y encima, o sea, cuando al final, porque estamos hablando de Toso, pero podemos retrotraernos a un año aproximadamente cuando el sindicato de Madrid, yo que estoy en Madrid, pues le montó la huelga del metro a Esperanza Aguirre y aquello era un esperpento, o sea, no tenía sentido, ¿no? Entonces, creo que las centrales sindicales tendrían que ser modelo de transparencia, y no lo son. Y yo que me preparé el programa, como vosotros, pues me hice una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué porcentaje del dinero de los cursos de formación pasan a engrosar la caja del sindicato? Que lo contesten. Los retamos a que vengan, que nos lo digan. ¿Cómo se contrata a los profesores de esos cursos de formación? Claro, porque curiosamente, a veces la informática... Todos lo sabemos, ¿no? Todos pues lo sabemos, sí. Bueno, pero hace escasos días nos llegó a la redacción del Cowboy de Medianoche un correo electrónico que la verdad me olvidé de traerlo, curiosísimo, lo tendrás, Madalena, es de un sindicato, al propio sindicato, sin comentarios. Y después ya, cómo se paga a los amiguetes de los sindicatos, porque esa es la clave, ¿no? Entonces,
Los sindicatos sí son necesarios, pero este tipo de manifestaciones me recuerdan a Zapatero, o como dices tú, querido, a la niña, a la niña gritona. A la niña gritona, lo mismo. Y a partir de ahí, pues digo, pues mira qué bien, hablas bien, tienes discurso. Claro, al final, estos sindicalistas tienen 4 o 5 viviendas, ojo, se aprovechan del obrero, que es lo más triste, porque en el grupo en un momento determinado sacamos una información relativa a las grandes comilonas de su compañero Méndez, ¿no? y los superrelojes, quiero decirte, que me parece bien que se le ocurren, pero con transparencia, y si no hay transparencia, algo hay. Y estos son unos vividores, así de sencillo, nada más. ¿Qué ocurre? Ojo, Rajoy el 30 de diciembre les cortó ya una importante cantidad de Pero euros. poco. Tiene que seguir. Claro. Claro, tiene que seguir porque Mariano, yo no, en fin, es muy gallego, ¿no? Y entonces va Chino Chano, a ver, ahora un poquito, pero al final se lo propone. A mí me hace gracia una entrevista que le hicieron en un medio de comunicación nacional que decía: yo no soy rencoroso, es mentira. Mariano es rencoroso y no olvida. Lo que pasa es que para ciertas personas tiene que ser así y nada más. Bien. Bueno, también nos podría explicar algo acerca de los liberados, ¿no? Estos pero ahora, sindicalistas, el número de liberados sindicales que hay, hablaremos, haremos incluso un monográfico sobre sindicatos, liberados y todo eso. Pero vamos ahora con otro tema. Rifirrafe hoy, como no podía ser menos, en el Parlamento de Galicia. Los grupos de la oposición le echaron en cara al gobierno de Núñez Feijóo el tema de los recortes sanitarios y también el plan eólico. Oímos a Pachi Vázquez. Os sindicatos médicos, os colexios médicos, onte lle din claramente cal é a realidade. 2 minutos por consulta. Non nos dá tempo máis que dicirlle pase e non se desvista. Listas de espera de 7 e 8 días en centros de saúde. Mesmo dicindo que se están manipulando as listas de espera porque é obvio que mentre os seus pacientes tardan anos en chamalos, a Consellería sigue dicindo que se recortan as demoras en listas de espera. Bueno, pues estas cosas que dice Pachi Vázquez, que puede ser que tenga razón en algunas cosas, pero bueno, siempre son muy susceptibles de manipulación, ¿no? Lo que está claro es que las listas de espera en el bipartito de Touriño y compañía eran aún mayores que las actualmente, y esto puede ser bastante contrastable. No obstante, bueno, está en el mismo nivel que sus homólogos a nivel nacional de partido, y lo mismo que ocurre, que antes hemos comentado con que se hinchen las cifras, etcétera. Siempre hay acusaciones de por medio que desembocan en una oposición poco comprensiva con los momentos que estamos viviendo, y que no aporta nada de soluciones, simplemente crítica tras crítica para alcanzar el poder. Vamos a integrar en este tema otro de los que llevamos esta noche, y es precisamente que todos los colegios médicos de España se han puesto de acuerdo para posicionarse en contra de los recortes. Ayer el portavoz del Colegio de Médicos de La Coruña pues abogaba por hacer reformas, pero no recortes. Don Vicente. De nuevo otra vez, es que en este mundo otra vez empieza a actuar, hay que abrir un debate serio sobre la sanidad. Es decir, la barra libre de la sanidad pública tiene que acabarse. Nos cuesta mucho dinero y hay otros países que tienen otras experiencias. Y hay que hacer las cosas de otra manera. Y digamos que los grupos de presión médicos se vuelven a alinear en defensa de los privilegios. Porque si no se auditan a los sindicatos, alguien ha auditado a los profesionales sanitarios, sobre todo a los médicos, cómo combinan su actividad en los hospitales públicos y su actividad en los hospitales privados, porque ahí habría mucho que rascar, mucho que rascar, y todos sabemos casos concretos. Entonces yo le diría a los colegios de médicos que no se lancen tanto, que la sanidad es muy cara y que hagan autocrítica. A ver qué pasa con ese trufe de intereses. Yo trabajo en la pública por un lado y hago mis cositas en la privada y no tengo tanto productividad en la pública. Además que en los seguros médicos privados también se hacen recortes, y no voy a decir nombres porque son muy cercanos.
y se hacen recortes y también se existe en el seguro médico privado el decirlo, copago. No quiere decir, pero prefiero ser discreto porque me toca un poco de cerca, entonces prefiero, no obstante, sin ningún problema, si hay que decirlo, se dice. Pero bueno, entonces esos recortes también se hacen en los seguros médicos privados y también se pagan copagos, porque todos conocemos que los seguros médicos, lo cual no quiere decir que yo sea partidario del copago en la sanidad pública, si hacemos una extrapolación de la privada a la pública. Hay muchas posibilidades a nivel europeo también, de otras posibilidades, pues que por tramos, lo mismo que en la declaración de la renta, pues también por tramos según las rentas, pues se pague un poquito más, un poquito menos, pero ya sería entrar en debates muy farragosos. Entonces dejémoslo ahí. Lo que sí hay que estar alerta para que no sufran siempre los más desfavorecidos, ¿no? Y eso sí tenemos que reivindicarlo. Y sobre todo yo lo que pido siempre es transparencia a quien corresponda. Yo, si hay que introducir un copago o como se quiera llamar, bueno, de acuerdo, pero que me lo digan, que no me digan que no y luego que sea sí, ¿no? Don Gaspar. Yo estoy de acuerdo contigo, Magdalena, en las palabras del portavoz socialista en el Parlamento de Galicia, que algo de razón puede tener. Evidentemente hay que emprender reformas en profundidad, porque tampoco es lógico que haya 17 sistemas sanitarios en nuestro país, 17. Que no estamos hablando de eliges esto, eliges este otro, 17. Hablabas del copago. Bien, el copago, hubo un planteamiento en una serie de directores farmacéuticos que hablaban que más que los genéricos, la unidosis. Esa sería una solución. En realidad, y tengo que volver a hablar de Grecia, fíjate bien, habría que seguir la situación griega. Habría que seguirla, porque puede ayudar a entender, creo, y además a valorar tal vez las decisiones que puedan estar tomando en nuestro país. Si desarrollamos la política griega en materia sanitaria, pues incluso lo que ocurrió en Argentina, otra cosa que tenemos ahí. Me hago una pregunta. ¿España puede estar poco a poco entrando en la misma dinámica? Y si entramos en la misma dinámica, podemos dar datos. El gasto de medicamentos en Grecia durante el 2010 fue de 5.600 millones de euros, 2010. En el 2011 de 4.100 y en el 2012 están previstos 2.080. Gastos de medicamentos, ahí es donde se puede recortar, ahí es donde podemos hablar, Magdalena, de esos genéricos o de ese copago o de esa unidosis. Por eso mantengo lo que decía al principio, es necesario emprender reformas en profundidad, pero que nadie dude que la sanidad de nuestro país es envidiada. Envidiada. Claro que sí. Incluso la sanidad pública, me atrevería a decir que en ocasiones mucho más que en la privada. Yo tengo a mi padre que sufre del corazón y cuando tiene un achaque va a la residencia y no va al médico particular que a mayores puede tener. Ojo con esto, porque... Estamos de acuerdo, pero precisamente lo que tenemos que hacer es mantenerla. Dado que tenemos uno de los mejores sanitarios envidiados por el resto del mundo, prácticamente lo que tenemos que hacer es luchar por mantener este sistema público de salud, ¿no? Bien, pues en el Parlamento de Galicia también se habló del plan eólico. El BNG le echaba en cara a Alberto Núñez Feijóo de, bueno, pues a ver qué se iba a hacer ahora y de culparlo de alguna manera por el decreto del gobierno de Mariano Rajoy de suprimir las primas al plan eólico. Alberto Núñez Feijóo le contestó tanto a Pachi Vázquez antes como a la nueva portavoz del BNG, Ana Pontón, le decía que bueno, que el plan eólico seguía como estaba, que los que no podían concursar que cedieran los kilovatios, ¿no? Oímos a Alberto Núñez Feijóo. Vamos a seguir creando 14.000 empregos cun investimento de 6.000 millóns de euros no eólico. Non se preocupe, vamos a seguir. E lle podo asegurar, todo o eólico seguirá adiante. Se hai algunha empresa que non o pode executar, que poña os megavatios Vaya rematando, a disposición. presidente. Haberá outras empresas que o executen. Bien, a Pachi Vázquez efectivamente le contestó en otro momento. Bien, hemos hablado ya aquí sobre el plan eólico, sobre las primas, pero bueno, pues parece que sí, que el BNG sigue R que R. Don Vicente.
Desde luego, tenemos que repetirnos mucho, es cierto, lo hemos ese partido comentado, en descomposición demostró ya que su concurso eólico en el bipartito también dejó mucho que desear, ¿no? Porque todo respondía a puro nepotismo. Y la energía eólica, señores, si no es rentable en términos de mercado, pues que no se ejecute. Es decir, lo que no se puede pretender es que se desarrolle unas energías llamadas renovables con cargo a nuestros impuestos, en el que se le den las adjudicaciones a los amigos y luego no sea rentable. Es decir, eso se llama corrupción. Ajá. Y las subvenciones no traen más que búsqueda de rentas y vienen los oportunistas. Y si la eólica no es rentable en términos de libre mercado, que no se haga, que se busquen sistemas de creación de energía que sean rentables. Es que no hay otro secreto. Lo que no se puede mantener es un sistema empresarial a base de subvenciones. Efectivamente. Entonces, las subvenciones han de estar para la investigación, para que se desarrollen técnicas, pero después, una vez que ya la empresa tiene que empezar a funcionar, tiene que ser rentable. Y lo que no puede es vivir gracias a las subvenciones. Entonces, o si no, que den subvenciones también a los bufetes de abogados. Bueno, ya todo el mundo, ya hicimos reivindicaciones en ese sentido, pues para que las subvenciones lleguen a otros ámbitos empresariales, que también podamos crear puestos de trabajo, ¿no? Pero bueno, en el ámbito de las energías renovables, como otra empresa privada más, pues tendrán que ser rentables y tendrán que buscar la funcionalidad. Ahora, lo que no se puede es únicamente hacer proyectos gracias a las subvenciones que da la Xunta de Galicia en este momento, sobre todo porque tampoco hay dinero. Si lo hubiese, pues lo repartimos entre todos. Pero como no hay dinero, hay que empezar a recortar subvenciones. Bueno, pues vamos con otro tema que tiene que ver también con sindicatos e inconformidad por parte de los funcionarios de la Xunta. Efectivamente, venimos hablando de esto desde hace tiempo, pero parece que no se ponen de acuerdo. La Administración propuso efectivamente diálogo, pero bueno, pues es difícil que acerquen posiciones. Este anteproyecto de ley, que seguramente se aprobará mañana y que afectará a unos 90.000 funcionarios. Uno de los temas más conflictivos es la reforma del complemento de incapacidad laboral, que impide cobrar el 100% de la baja por enfermedad hasta el día 21. Creo que habría que hacer muchas reformas con el tema de los recortes y de reducir el gasto por parte de la Xunta. Reducir los salarios de los funcionarios quizás sea lo más fácil, pero es que estamos siempre en lo mismo. Habrá que buscar otro tipo de medidas. Lo que no se puede es únicamente hacer recortes y más recortes en la clase trabajadora. Hoy, si me permitís la anécdota, comentando el tema con mi hijo Nicolás, me decía: mamá, ¿de qué vais a hablar? Y digo, pues mira, de los recortes, de la Xunta y tal. Ah, pues cuéntales el chiste de... es un teatro, se cierra el telón, se abre el telón y aparece Mariano Rajoy. Se cierra el telón, ¿qué ha pasado? Se recorta el telón. Pues es lo que está pasando últimamente, que parece que únicamente lo que se sabe hacer es recortar. Hay que buscar otras soluciones y quizás recortar no solo también en los salarios de los trabajadores. A lo mejor hay que buscar esa unión de ayuntamientos, hay que ver qué pasa con las diputaciones, hay que ver qué pasa con los senados, hay que ver qué pasa con los directores generales, con los conselleiros, todas esas retribuciones que tienen. Bueno, los coches oficiales ya los han con estos órganos consultivos que parece que sirven para asesores externos que a lo mejor están en demasía, ¿no? Estos órganos que de repente ves ahí a todas las viejas glorias que dices, caramba, pero si esta fue diputada hace 50.000 años y no sabía, y la ves allí en el Consejo de Estado, tal, ¿no? Bueno, lo peor es ver a Zapatero en el Consejo de Estado asesorando, ¿no? Bueno, eso ya déjelo porque la herida está muy reciente. Es terrible. Sí. De todas maneras, yo también, los funcionarios son unos pobres. Nicolás, déjame que te diga, ¿quién te iba a decir que íbamos a contar tu chiste aquí en la bitácora? Pues bueno, pues ahí está el chiste del telón. Mal contado, por cierto, que lo cuenta mucho mejor. Pues tiene que venir un día aquí a contárnoslo. Yo, a pesar de que iría en contra de mi religión, entre comillas, defendería a los funcionarios, sobre todo porque a mí me gustaría distinguir. Una cosa son los funcionarios que se han sacado su posición,
Y luego yo creo el gran mal de la burocracia española, que son todas esas capas de funcionarios contratados, que cada gobierno, parece que hay un pacto entre los políticos. Yo gobierno y meto mi capa de funcionarios. Llegas tú, me sacas un poquito, pero puedes poner otra, y otra, y otra. Y llega un momento en que es insostenible. Es decir, al final lo que va a suceder es que solo se puedan quedar en realidad, si son sostenibles, los funcionarios por oposición. Pero hay una serie de, sobre todo esa paraadministración de organismos, consejos y tal, que tiene que desaparecer, es que no hay otra manera. Los eventuales, toda esa es insostenible, es que es decir, no hay economía que lo aguante eso. Que sí que habrá que puntuar a los interinos porque llevan años de interinaje y pueden puntuar mucho más, ¿no? Pero que se saquen la oposición, etcétera, y los eventuales, pues, revisarlo. Yo creo que Feijóo no va a dar opción a ningún tipo de negociación, ¿eh? O sea, él tiene muy claro que se va a eliminar de forma temporal el plus famoso de los altos cargos, cosa que me parece muy bien, y se reducirán de 9 a 6, por ejemplo, los días de libre disposición de los trabajadores públicos. Y si nos vamos a los datos, tenemos que decir que a nivel de funcionariado son 142 los que están cobrando y esto supone 1.000 millones de euros. Es una cifra escalofriante. Perdón, ¿esa cifra a qué corresponde? A los funcionarios, a todo lo que cuesta el plus y los altos cargos y toda que son 5.600 euros al año por persona. Por persona. Quiere decir, estamos hablando de cifras muy delicadas. Entonces, también ha dicho el presidente gallego que es temporal. ¿Y por qué es temporal? Ahí se ha curado bien, porque en otras autonomías, pues él tampoco quiere decir yo aquí voy a ser el malo de la película y que en Castilla y León o en Andalucía o en donde sea, pues no se haga. Entonces, este es un tema muy delicado, pero tengo la seguridad de que tiene marcada las directrices, los números echados y por mucho que pataleen no van a hacer nada. Bueno, pero estamos hablando ya de pluses de altos cargos que desaparezca para siempre, que cobren lo que tienen que cobrar, algo justo cuando están ocupando el cargo y luego ya pues como otro ciudadano cualquiera. Pero me gustaría una pincelada sobre esto, ¿no? Sobre el complemento de incapacidad laboral que imprime cobrar el 100% de la baja por enfermedad hasta el día 21. Ahora estás al día 15, ¿no? Creo que es hasta el día 15. Sí. La experiencia es que en Madrid eso se lo han cargado y han vuelto un montón de gente a reincorporarse a sus puestos de trabajo. Con lo cual eso es un manifiesto hecho del cierto fraude que ve detrás, ¿no? Pero ¿y en casos donde no haya fraude? A ver, porque claro, luchar contra el fraude sí, lo que pasa que bueno, si te cae un árbol encima, si caes enfermo... Ahí voy a tenerte contestación, porque es que ya precisamente dentro de las reformas que está planteando el Gobierno le va a dar más amplitud de maniobra a las mutuas, con lo cual ese tipo de fraude lo van a detectar, y entonces... Pero claro, si la ley dice que 21, pues va a ser 21. Yo me imagino que ahí tendrá que haber una modificación. No creo que puedan perjudicar al que no tiene culpa de nada, con el que verdaderamente es un carota y tiene el ritmo cogido para saber cómo se tiene que conseguir la baja, ¿no? Es delicado. Lo que pasa es que dar con el pleno es como la ruleta, 36 más 0, es complicado, ¿no? Es la suerte lo que te... Lo que pasa es que siempre habrá que aumentar los parámetros de control y todos los filtros, pues el médico, pues siempre puede haber un médico amigo, no lo vamos a negar, así hablando a nivel de calle de forma entrañable, pero hay que buscar unas formas para intentar, lo mismo que el fraude fiscal, pues intentar sostener una incapacidad rentable para la administración y normal para el funcionamiento del empresariado, ¿no? Que pues no sea cada día... Ojalá se haga esa inspección, porque te puedo asegurar que a la Seguridad Social, al clásico tribunal que tienen cuando pides una invalidez o lo que sea, llegan casos. Yo he tenido la oportunidad de tener algún expediente que vinieron a denunciarnos y verdaderamente dices, es increíble que a este señor le hayan dado el alta porque es que no puede ni levantarse de la silla. Y esa es la historia. Me ha recordado muy brevemente un tema. ¿No os acordáis creo que fue en Italia, que una durante varios años logró evitar ir a trabajar y percibió mensualmente durante varios años la nómina? Pues me ha recordado justo ese tema. De todas maneras, una de las cuestiones de las que se quejaban ahora mismo también
los sindicatos de funcionarios es que no hay información suficiente acerca de todos los recortes que pretenden hacer y de las cuantías, porque parece ser que con todos esos emolumentos no se llegaba a la cuantía que decía Feijóo que se iba a ahorrar. Más. Él ha dado 2. Claro. No y entonces el resto, ¿en dónde está? Porque si todo eso se pretende ahorrar, que nos diga cómo. Entonces a lo mejor también hace falta dar más información a la gente. Si quieres que la gente haga unos recortes, se apriete el cinturón, infórmale, explícale por qué y a dónde llega. La escuela de su presidente, que me perdone, que en este caso yo estoy de acuerdo que habría que tener más comunicación, lleva la escuela de Mariano Rajoy, que tardó muchos días en hablar, y él, pues en este caso, a lo mejor, porque no tiene todavía los datos suficientemente fortalecidos, pues prefiere mantenerse, porque lo que sí tenemos muy claro es que Alberto Núñez Feijóo, palabra que ha dicho, palabra que ha cumplido. Entonces, qué decirte, cosa que no pasa con otros presidentes, incluso el propio Mariano Rajoy, sin ir más lejos, ¿no? En este caso, Feijóo tiene muy claro que no va a haber no va a haber flexibilidad, porque yo creo que él en su libro, en su libreta de anotaciones, sabe perfectamente dónde tiene que recortar. Tendrá que empezar de una manera, alguien tendrá que salir más perjudicado, porque cuando hay recortes de este tipo no todo el mundo sale contento. Yo estoy de acuerdo en que eso... Sí, que estoy de acuerdo en que hay que recortar y que viene del libro del gobierno y de sus enlaces o terminales autonómicas para intentar recomponer todo el puzzle en esta macrocrisis excesiva. Sobre todo que bueno, que ellos lo que pretenden es que se reforme prácticamente todo el texto, ¿no? Bueno, pues mañana creo que lo va a aprobar el Consejo. Sí, que es muy importante, que ahí estoy con doña María, de que se inflan mucho a veces las cifras y de que a veces pues hay que ponerse también del lado de los más desfavorecidos, porque los sindicatos estiman que estas medidas supongan unos 20 millones, no 80 millones de euros como dice el Ejecutivo gallego. Entonces ahí sí que estoy contigo en que habrá que saber cómo se va a llegar a esa cifra con esas medidas y si realmente vamos a llegar a esa cifra. Sí, que los sindicatos creen que no, los sindicatos dicen que no se van a llegar a ese ahorro. Es necesaria. Bien, pues nos quedan 2 temas por tratar, pero hemos agotado el tiempo. Es decir, que el tema del bebé que acaba de nacer producto de manipular genéticamente embriones, lo vamos a dejar así para el próximo día. Teníamos también el hablar del día de San Valentín, que fue ayer, una fiesta realmente comercial, pero yo quería aprovechar la oportunidad para hablar del amor verdadero, del amor para toda la vida, si hay claves realmente para conservar, para que el amor sea para toda la vida, pero todo esto nos va a quedar para el próximo día. Es una pena, pero el próximo día lo tocaremos. Don José Manuel, pues muchísimas gracias por haber venido. Estar con vosotros. Doña María, gracias como siempre, un placer tenerla aquí. Muchas gracias a ti. Don Vicente. De nuevo ha sido un grato rato. Autor precisamente de habernos puesto el nombre de Bitacoreros. Efectivamente. Abramos el club. Don Gaspar. Yo animando al querido Vicente que empiece a preparar los carnés de bitacoreros porque es la fórmula mejor para tener afiliaciones y que la gente pues se comprometa con el programa, que creo que es de lo mejor que se está editando y produciendo en Galicia en estos momentos. Muchas gracias. Viniendo de usted precisamente, empresario de medios de comunicación, pues a mí me gusta oírlo. Porque una razón, porque cuando planteamos los temas no hay directrices, cosa que no ocurre en otros sitios. Esa es la clave de la buena información. Bueno, y nos tiene que hablar de qué es Cowboy de Medianoche. El próximo día lo invito a que... No, lo que te tengo que invitar un día al programa, al Cowboy de Medianoche, y a partir de ahí podemos hacer un Cowboy de Medianoche con la bitácora. Por supuesto. Pues muchísimas gracias también por estar aquí. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más y nos despedimos hasta el viernes, que estaremos con ustedes a eso de las 10:30 de la noche. Que sean felices.